Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estimados amigos y amigas, radioyentes, el día de hoy visita nuestra cabina Edward Jiménez Valdelomar. Él es secretario general de la Red Juves. Vamos a descifrarlo, Red de Organizaciones Juveniles de Villa El Salvador. Edward, un gusto tenerte con nosotros. Encantado de agradecerte por la invitación, no solo a mí, sino también la que hicieron al presidente del grupo al cual pertenezco, que es Efraín, ¿no? Que es la Red Joven Sur. Muy bien, la Red Joven Sur de hecho tiene una experiencia grande de participación, de activar cosas en la zona del cono sur de Lima. Pero antes de ello, quisiera que nos cuentes, Edward, cómo llegas tú a esta movida de las organizaciones juveniles. Yo llego a través de un grupo de teatro llamado Arenas y Esteras, el cual siempre he dicho es como mi alma mater, así como las universidades para los que estudian la carrera es su alma mater, la universidad donde se formaron. Yo creo que Arenas y Esteras es mi alma mater, ¿no? Yo en la época de colegio, ellos llegaron a dictar un taller, llegaron con un programa llamado Escuela Rodante, a dictar talleres gratuitos para jóvenes en el horario, horario extracurricular. Estudiamos en la mañana y en la tarde íbamos a los talleres dentro del colegio. Luego acaba la época escolar y te invitan a formar parte de su organización, ya, pero dentro de la casa que es el local de Arenas y Esteras. Todo el mundo que ha formado parte del espacio le hicimos casa. Y me invitaron a formar parte del espacio. Tenía creo 12 y 14 años, y me quedé hasta los 24 años allá, formando parte del espacio. Inclusive llegué en un momento a liderar el programa que en medida me enganchó a formar parte del espacio, que se llamaba Escuela Rodante. Llegué a formar parte de digamos, el responsable del área de educación, que es responsable de esa área, ya que yo estudié la carrera de docencia, ¿no? Sí, y en tu liderazgo que se faja, que se forma, digamos, en esta organización, ¿qué exactamente es lo que te jala, es decir, de toda tu experiencia? Lo que me jala a mí es el hecho del mundo artístico. Y era algo nuevo totalmente para mí. Nunca había visto gente pararse en zanco, nunca había visto gente pintarse el rostro, salir a hacer labor social. Porque, a ver, yo llegué a ese taller un jueves y el sábado ya tenían un festival ellos. Yeah. Entonces era un proceso bastante rápido de aprendizaje, y luego el hecho de un contacto dentro de una comunidad que no es la tuya, y que tú te das cuenta que si tú decías que en tu barrio tenías escasos recursos, hay gente que tiene mucho menos recursos que tú, claro. Y empezar a hacer labor social. Entonces, eso es lo que me enganchó. Una sensibilidad con aquello que pasaba en Villa El Salvador específicamente, ¿no? Sí, exacto. Y eso generaba en ti cierto empoderamiento, cierto liderazgo para participar, digamos, y actuar en favor de la gente, ¿no? Exacto. Yo entré dentro del espacio sin querer, digamos, ser actor profesional, sin tener fama, nada. Era lo último que había pensado. Porque uno dice, un grupo de teatro, ya voy a ser artista, voy a hacer esto. No, yo lo que había entrado era porque quería aprender, y luego aprendí a hacer zancos, y luego a hacer malabares, hacía muchas cosas. Y yo decía, y mis padres me decían, no, pero eso no te va a servir la docencia al comienzo, pero fueron los que más me apoyaron a continuar. Y es algo que también digo, ¿no? O sea, tú podrás tener el talento del mundo, podrás ser el mejor fotógrafo, el mejor pintor, el mejor cantante, el mejor todo, pero si tus padres te dicen, no vas, no vas. Hay un problema todavía... hay un asunto también de empoderamiento, ¿no? De cómo tú te empiezas a formar y a tomar también algunas decisiones importantes ahí para tu vida, ¿no? Entonces yo siempre he agradecido a mis padres, a mi mamá, a mi papá, que nos han permitido, porque no solo he asistido yo al espacio Arenas y Esteras, sino también fueron mis hermanos, mis primos. Entonces poco a poco la familia y los amigos, los vecinos fuimos formando parte del espacio, del grupo, y así creciendo, ¿no? Algunos formaron también sus propios espacios ya con el pasar de los años, ¿no? Sí. Con el caso mío, ¿no? Claro. Luego tú llegas a esta plataforma que es la Red Joven Sur, donde logras, hasta hace poco, ser el presidente, ¿no? Que es una plataforma que reúne diferentes organizaciones del Cono Sur
para hacer desde el arte y otras actividades una intervención en la comunidad del Cono Sur, ¿no? Pero ahora tú eres el secretario general de la Red Juves, ¿no? Sí. Es decir, la red de organizaciones juveniles de Villa El Salvador. Cuéntanos, ¿qué es la Red Juves? La Red Juvenil es un espacio que alberga distintas organizaciones juveniles de Villa El Salvador, de diferentes índoles, desde escuela, desde el tema de educación, el teatro, el circo, la danza, el deporte. Siempre organizaciones juveniles que pertenezcan o formen parte del distrito de Villa El Salvador. No quiere decir que todos sus integrantes tengan que ser de Villa El Salvador o que el líder o el presidente tenga que ser de Villa El Salvador, sino que su intervención de este grupo sea dentro del distrito de Villa El Salvador, ¿no? Nos juntamos estos líderes juveniles para hacer diferentes actividades de forma conjunta dentro del distrito y establecer políticas públicas y ver la manera de visibilizar a las organizaciones juveniles, ¿no? Es un trabajo que no solo hacemos estas organizaciones, sino que de una manera u otra trabajamos también de manera articulada con la Gerencia de Juventudes de la Municipalidad de Villa El Salvador, ¿no? Entonces esto nos permite abrirnos caminos de manera articulada, ¿no? Siempre las organizaciones decimos, la municipalidad no nos apoya y todo eso, entonces tratamos de que, le decimos, estas son las actividades que hacemos y tratamos de que dentro del POI de la municipalidad encajar y a fin de que estas actividades las podamos hacer de manera conjunta. ¿Qué busca exactamente la Red Juves? Darle la visibilidad a las organizaciones juveniles, a los jóvenes, poder estar presente en la elaboración de políticas juveniles, porque siempre, por ejemplo, se creó el Plan Nacional de Juventudes para jóvenes para el 2021 y muy pocas organizaciones estuvimos presentes, pero ahora hubo un proceso de retroalimentación donde los jóvenes tuvimos una intervención y este plan ya se va a presentar, luego se han creado plataformas y hemos ido generando proyectos de manera conjunta y ya no es el hecho de que la municipalidad lo hace y nos invita, sino es un proceso en el cual nosotros trabajamos de manera conjunta para que estas políticas salgan y todos nos enteremos, porque al comienzo solo se enteraban un grupo de organizaciones o el que ayudó en la campaña al alcalde a ser elegido. No, esta vez es un proceso totalmente transparente, donde todos nos enteramos en alguna medida del proceso o la actividad que vayamos a realizar, ¿no? Sí, en realidad, digamos, cuando uno pone el acento en colocar políticas públicas, es un trabajo realmente de incidencia, ¿no? Y es un trabajo donde uno se da cuenta que hay ausencia de algunas políticas que son necesarias, en este caso, para el desarrollo y el fortalecimiento de las organizaciones juveniles y en general de los jóvenes, ¿no? ¿Qué han encontrado como ausencia? Es decir, ¿qué se necesita para que los jóvenes tengan mayor calidad de vida, desarrollen más su ciudadanía? ¿Qué han encontrado? Yo creo que ustedes? lo que más falta son espacios. Muchos, no solo los jóvenes, no tienen un lugar donde ir a hacer actividades culturales, sino que muchos de los líderes, por ejemplo, quieren hacer ya, en mi barrio, en medio de la loza, quiero usarla para hacer un festival, y a veces tenemos que pedir permiso para que ese día no jueguen fútbol o ese día esté limpio el parque. Entonces, en Villa El Salvador es un cuadradito, los que conocen Villa El Salvador es como un tablero de ajedrez y en el medio de cada grupo de Villa El Salvador hay un local comunal. Claro, Muchos de estos locales están abandonados, muchos de estos locales, algunos siguen en uso, pero muchos de estos locales no están predispuestos al uso de los jóvenes, ¿no? Entonces es bastante complicado que un líder o un joven o una organización pueda pedirlo en uso para poder hacer sus actividades. Hay muchas organizaciones de danzas, de fútbol o de teatro que actúan fuera, al frente de la puerta en la calle, porque no se les facilita este espacio en plena lluvia y sol, teniendo un espacio cuadrado en cada grupo de Villa El Salvador. En realidad, lo que está atrás de ello es tal vez el reclamo por un reconocimiento a ustedes como jóvenes, a ustedes como organización, ¿no? Y cómo han logrado de que las instituciones, llámese la municipalidad, o bien los líderes vecinales, los líderes, las dirigencias políticas, digamos, en Villa El Salvador, hayan acogido esa iniciativa, esa propuesta de ustedes. Lo primero, antes de crear la Red Juves, hubo un proceso de registro. Porque muchas de estas organizaciones, todos éramos líderes, teníamos mucha experiencia, algunas más experiencia que la Red Joven Sur, que tenía en ese entonces 4 años, algunos tenían 6, 20, 10 años,
ya haciendo actividades dentro del distrito, pero muy pocas estaban registradas. El proceso de formalización para un grupo es bastante complicado, ¿no? Claro. Porque muchos tienen que ver el tema del libro de actas, el tema de elegir tu junta directiva, y muchos de ellos tienen experiencia haciendo festivales, movida juvenil, Pues hay una pero todo resistencia a un la tema burocracia, a la ¿no? burocracia, que como tú bien lo dices, es algo de, no, por aquí no, me voy a emprender las papeladas, de repente va a ser peligroso, no. Pero es un proceso de aprendizaje que hemos ido llevando de manera conjunta. Inclusive una de las primeras actividades que hicimos como Red Juves es eso, ¿no? Un registro y actualización de datos, porque cabe mencionar que hay que actualizarlos constantemente, ya que tiene una época de caducidad. El de Villas ahora es 1 o 2 años, dependiendo, y en algunas instituciones es eterno, ¿no? ¿Qué estrategia utilizaron para convencer a estas organizaciones para que se formalicen? Al comienzo era un tema de boca a boca. Como te conocías, oye, mira, pero te abres un mundo de posibilidades y todo eso. Y después hicimos una campaña por las redes de qué es los beneficios que te da el hecho de estar registrado. Después convocamos por las redes a un tema de como un foro sobre la importancia de estar registrado. Invitamos a la CENAJU, la MUNI de Lima, Puntos de Cultura, invitamos a diferentes programas donde una organización juvenil se puede registrar, y los jóvenes escuchamos, porque lo primero que nos preguntaron cuando dijimos, ya me voy a registrar, ¿cuánto me van a dar? Claro, ¿Qué voy a ganar? gano? ¿Cuánto dinero Muy natural, ¿no? van a ingresar para mí? ¿Qué es lo que normalmente pregunta y es lo que yo pregunté cuando registré a la Red Joven Sur? Claro. Y estoy seguro que muchos preguntamos eso, pero te das cuenta que cuando estás registrado tienes 10 veces el mundo de posibilidades como líder juvenil. ¿Cuáles, Por ejemplo, cuando viene una intervención de una ONG dentro del distrito de Villa Salvador, una ONG que no conoce un distrito se acerca a la municipalidad como toda como la máxima ente, y le pregunta, quiero trabajar con los jóvenes de tu distrito, ¿quiénes son? Y la municipalidad le saca el registro. Ya. Después, cuando hay concursos para jóvenes, somos los primeros en ser llamados, Claro. a los que están registrados. Cuando hay campañas para el Encuentro Nacional de Juventudes que organiza la CENAJU, siempre el tema de la formalización es bastante importante. Nosotros tenemos un local que ha sido cedido en uso hacia nosotros como Red Joven Sur, porque les dijimos, mire, queremos trabajar dentro de este local comunal que está abandonado, somos una organización llamada Red Joven Sur, estos son nuestros documentos registrados en la Municipalidad de Villa Salvador, en el Programa de Cultura Viva Comunitaria de la MUNI de Lima, el Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura, en la CENAJU, y nos abrieron todas las posibilidades. Ese mismo local fueron muchas otras organizaciones que no estaban registradas a pedirlo, pero fuimos nosotros lo que, digamos, en medida lo logramos por un tema de formalización. Claro. Y eso te permite también tener, por ejemplo, cuando alguien que no conoce esa organización, quiero dejarle una carta, yo no sé dónde dejarla. Tendría que buscar en un directorio, y si encuentra, el hecho de estar registrado es que formas también parte de una base de datos, y te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Y de hecho, deben tener también ustedes cobertura con el presupuesto participativo. Exacto. ¿No? Nosotros, por ejemplo, también te permite eso. Nosotros, como Red Joven Sur, en ese entonces, en el 2010, nosotros nos registramos el 2010 y el 2011 ganamos el presupuesto participativo joven, que en ese entonces había en Villa Salvador. Y eso también te permite, porque hay como dentro del presupuesto participativo un requisito que de un 20% tienen que ser la participación juvenil. Y entonces es un coteo, pues, ahí, ¿no? es como una demanda. Entonces, si estás registrado es como decir, ya vente para mi grupo, no, vente para acá. Y es un jale porque muy pocos jóvenes o organizaciones juveniles están registradas. O sea, en Villa Salvador pueden haber 200 a 300 grupos juveniles de diferentes índoles, pero solo puede haber, digamos, 30, 40 que estamos registradas, ¿no? Claro. Y creo que ahí va generándose también una articulación, ¿no? Si están diferentes organizaciones juveniles nucleadas en esta lista en la municipalidad, permitiría también que la municipalidad sea un ente promotor del encuentro de organizaciones que están ahí formalizadas, y que eso podría ser un ejemplo para aquellas que no lo están, ¿no? Exacto. Eso, y el hecho de estar formalizado nos ha permitido crear esta Red Juves dentro de Villa Salvador, que es una red de organizaciones juveniles de Villa Salvador, pero son todas las que estamos ahí formalmente registradas. Y invitamos también a las que no están registradas a formar parte del espacio, porque creemos de que cuando convivan con nosotros, sepan lo que es estar en convivencia con grupos que están registrados, ellos se van a dar cuenta de lo importante que es registrarse o es formar parte de una base de datos, ¿no? Vamos a continuar la conversación con Edward Jiménez Valdelomar,
recordarles que eres secretario general de la Red Juves, mejor dicho, la Red de Organizaciones Juveniles de Villa El Salvador. Habíamos, Edward, conversado sobre tu trayectoria y el cómo llegas a Red Juves, cuál es el propósito de Red Juves, esta actividad que han hecho de empadronamiento, digamos, de ¿cómo lo llamaríamos?, de oficializar Exacto. a las diferentes organizaciones en torno a la municipalidad, ¿no? ¿Qué otras actividades ustedes vienen realizando como Red Juves? Como Red Juve nosotros hemos hecho un tema, por ejemplo, una actividad diferente que hicimos fue un primer campeonato interdistrital de organizaciones, líderes de organizaciones juveniles, ¿no? Invitamos, porque siempre nos juntamos para hacer arte, para hacer actividades, intervenciones dentro del distrito, pero pocas veces nos juntamos para divertirnos. Y entonces hicimos un campeonato de diferentes organizaciones juveniles. Pero más que diversión, tal vez encuentro, Exacto, ¿no? sí. El reconocimiento. El hecho de encontrarnos también, porque no era el hecho de un campeonato así a competencia, sino era un campeonato también porque había el tema de las barras, el tema de, porque era un campeonato donde estaban, digamos, los líderes jugando. Yo al menos no juego fútbol para nada, y a pesar de ello tuve que aprender a hacer bases de cómo hacer un campeonato de fútbol, tenía que ver cuáles eran las reglas, requisitos de inscripción, y eso te sirve porque, como por ejemplo, esta organización no conoce, esta organización se dedica a hacer festival, toda una movida de deportes, si conoce, se junta con las demás organizaciones y empiezan a hacer un trabajo conjunto de armar el proyecto, el esquema, la convocatoria y todo eso. Y eso es lo que nos pasó a nosotros como grupo, ¿no? Mira, ¿sabes tú que en el juego hay como los valores o las bases de la democracia? Porque para jugar Claro, hay necesitas reglas. voluntad, Exacto. necesitas libertad, necesitas de reglas, ¿no? Necesitas también de la fraternidad o del encuentro. Entonces, creo que más allá de la diversión, que de hecho es necesaria, creo, después te decía, tiene que ver con esta idea de encontrarse, esta idea de reconocerse y de tener un espacio en libertad, que también es parte de la vida, ¿no? Es decir, no todo es chamba. Y aparte, digamos, de este campeonato que les ha ayudado a ello, ¿qué otros? Nosotros hemos hecho un cineforo comunitario sobre la historia de Villa El Salvador. ¿Qué buscaban con ello? Con ello buscábamos revalorizar la importancia de la participación de los jóvenes, porque toda la movida lo hicimos los jóvenes, armamos los proyectores los jóvenes, limpiábamos los jóvenes, tratábamos de coordinar con representantes juvenil de cada grupo residencial de Villa El Salvador, si no lo encontrábamos con el presidente o secretario general, pero invitábamos y convocábamos a los jóvenes a participar de esta movida. Dentro del cineforo comunitario, lo que hacíamos eran talleres dirigidos a jóvenes y a niños, talleres de globoflexia, de batucada, teatro, a veces de marinera también. Había exposición de fotos sobre la historia de Villa El Salvador, había corte de cabello con el Instituto el Instituto Montalvo, había tema de maquillaje, todo el tema de tratamiento facial con UNIT y todo un trabajo, entonces, en el medio del grupo. Entonces, interveníamos un día el grupo. O sea, invadíamos el espacio, la loza deportiva por todo un día y finalizábamos con un cineforo cultural donde proyectábamos 8 microdocumentales sobre la historia de Villa El Salvador, grabadas de 8 adultos mayores del distrito, contando la historia de Villa El Salvador que muchos de los jóvenes no conocemos. Claro, es difícil fortalecer una identidad de barrio, en este caso de distrito, si es que no hay una memoria, ¿no? Exacto. Si es que no hay un reconocimiento de la historia. Es decir, cómo olvidar, por ejemplo, a gente pues que los años 30, 40 hacen las primeras invasiones en Villa El Salvador, cómo olvidar, digamos, a María Elena Moyano y otros dirigentes, digamos, de las Exacto. Cuaves, que de hecho son aquellos que han sido los precursores de lo que es ahora Villa El Salvador, ¿no? Exacto, y muchos de los jóvenes no conocen, y yo, como te lo mencionaba un poco antes de la entrevista, yo soy de carrera, soy profesor, he estudiado la carrera de docencia, y en muchos de los colegios en los cuales he hecho práctica, casi no se toca la historia de Villa El Salvador. Claro. Muy pocos conocen que Villa El Salvador tiene premio Príncipe de Asturias, Ciudad Mensajera de la Paz, es un ícono a nivel mundial. Papa, ¿no? Exacto, llegó el Papa, Papa Juan Pablo, es un ícono a nivel mundial en tema de organización, tiene un bonito esquema, los 4 primeros sectores de cómo se creó el distrito, cómo se organizó de la nada, porque era un arenal. Así es. Entonces, que muchos de los jóvenes no conozcamos esa historia, para nosotros era un pretexto bastante importante para hacer este cineforo cultural dentro del distrito, ¿no? Y sí, lo hemos hecho durante 14 fechas, viernes a viernes, nos juntábamos siempre los Han ido líderes a los juveniles, diferentes diferentes sectores, diferentes grupos, y en medida
Ese ha sido un trabajo bastante conjunto con la Gerencia de Juventudes de la Municipalidad de Villa Salvador, con la intención de que el otro año lo hagamos el doble de fechas y en otros sectores Que dentro todavía no han de llegado. Villa Salvador con mayor fuerza, ¿no? Es como, este ha sido un piloto de 14 fechas para ver de que el próximo año podamos tener el doble de apoyo de parte también de la MUNI de Villa Salvador, como también de diferentes organizaciones que se quieran sumar a difundir esto de la historia de Villa Salvador dentro del distrito. ¿Y cuál era o cuál es la reacción, digamos, las respuestas de las juventudes y de las personas que tuvieron acceso a estos programas? Los primeros que se juntan son los niños y los que más preguntan. Somos los niños. Son los niños. En este caso, los niños siempre preguntan, mamá, ¿así era? Porque ven el video, ven las fotitos. Y son las mamás las que después tienen que llegar a casa y responder todas las preguntas. Claro. Entonces, es importante también que los padres, los hijos, los jóvenes conozcamos sobre Villa Salvador. Hubo una buena acogida, el público bajaba, escuchaba, porque el hecho también de que estemos en el medio de la loza, donde digamos, hoy el día no voy a jugar fútbol, entonces, ¿qué hay, no? Y se acercan. O de repente porque también instalamos el hecho de que hay un proyector enorme con una pantalla, es como cine, es también impresionante, entonces la gente ha ido bajando y la reacción ha sido bastante el tema de la curiosidad. Muchos no conocen sobre la historia de Villa Salvador. Ahí en esa parte también agradezco a Alfredo Vivanco, que es un historiador de Villa Salvador, a Dante Abad, a Juan Bayán, que nos han apoyado en esa parte, porque ellos han sido, nos han facilitado libros sobre Villa Salvador, cuales hemos sorteado. Javier Bernaola también ha tenido recopilación sobre la historia de Villa Salvador, que hemos ido donando, sorteando a los que respondían correctamente las preguntas que ellos hacían sobre la historia de Villa Salvador, ¿no? Y eso motivaba también a estar atento, a escuchar, ¿no? Claro. Yo creo que ahí lo que ustedes están haciendo es una cosa muy importante, ¿no? A tener un encuentro con aquellas capacidades que muchas veces están negadas en la historia oficial. Es decir, revalorar aquellos talentos que están en el propio distrito para que aporten a su propio distrito. Entonces, ¿qué tal el diálogo de ustedes con la generación adulta? Al comienzo eran bastante reacios, ¿no? Que cuando empezamos nos metemos en la loza, porque nosotros barremos, limpiamos, como cualquier otro adulto o niño que quiera intervenir en un espacio, ¿no? Al comienzo era, no lo van a hacer, o ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tantos jóvenes? Al grupo que íbamos no es el grupo donde nosotros vivamos. Era un grupo lejos de nuestra casa, donde, digamos, como grupo o como organización juvenil no intervenimos ahí, o sea, no dictamos nuestros talleres en esa zona, sino íbamos diferentes líderes juveniles nuevos. Entonces los vecinos al comienzo reacios, uno que otro se acercaba, pero como siempre digo, son los niños los que generan de que los adultos salgan. Porque los niños somos los más curiosos. Nos acercamos, ven el taller a tu casa, se acercan, y el papá, con el fin de cuidar a su niño, sale también de la casa. Sale de la casa y al final se queda al ver el proceso, que es un proceso bastante rico de aprendizaje, ¿no? Y cuando ven el cine, cuando ya proyectan, ellos son los que dicen, sí, eso pasó. ¡Oye, pero también había! Y entonces empiezan a comentar entre ellos, ¿te acuerdas, vecina? ¿Te acuerdas cuando veníamos por el bidón de agua? Un doble efecto, exacto, ¿no? Y no solamente ya para los niños, para los jóvenes, sino también para aquello, como a la distancia del tiempo revaloro aquello que hice y mira la construcción. Sí, que tengo, ¿no? y inclusive empiezan a señalar, oye, acá estaba esto donde sacábamos el agua. Oye, pero estas losas no habían antes, y entonces empiezan a recordar, y también nos sirve de aprendizaje a nosotros porque ellos nos cuentan más detallitos, claro, que quizás nosotros no conocíamos y ya lo ayudamos. O que no se recoge en el documental. Exacto, ¿no? Y lo usábamos para decir el próximo viernes que nos tocábamos ese tema y tocábamos el ejemplo que habíamos aprendido con la vecina el viernes anterior. En general, Edward, ¿qué necesidades ves tú en el Cono Sur? Especialmente para los jóvenes. Yo creo que dentro de los jóvenes, tocando primero a los jóvenes, lo que nos falta es poder participar en los espacios de toma de decisiones. Somos muy buenos artistas, muy buenos deportistas, muy buenos en Villa Salvador, a nivel de Lima Sur. Si enfocamos en Villa Salvador, hay 200 grupos, en Lima Sur hasta más, pero muy pocos de ellos asumen el reto de asistir a los espacios de toma de decisiones, a un foro juvenil, a un foro sobre seguridad ciudadana, un espacio donde se tomen esos temas y se toquen para aportar. Claro. Y es por ello que con mucha razón nos dicen, no, los jóvenes no quieren participar.
estamos muy fuertes, muy fortalecidos en esa parte, sí lo reconozco, en el tema artístico, en cultural, en todo ese tema. En la Pero actividad, ¿no? exacto, en la actividad, en la ejecución. O sea, pero nos olvidamos del proceso de armar el proyecto, de escribirlo, de presentarlo. Todo ese proceso nos estamos salteando. Y sí creo que hay un grupo de jóvenes que están aprendiendo ello, pero creo que también los jóvenes debemos avanzar ya más rápido, aprender esta parte con mucha más agilidad. ¿Y ahí cuál sería la demanda para llegar a ello? Yo creo que el hecho de dejar de pensar de que nuestra participación solo tiene que ser en la intervención, sino también en el proceso, en el planeamiento, en la invención, en la creación con nuestros aportes, y el hecho de decir, no, un trabajo con los adultos, no. Los adultos tienen toda la experiencia que quizás nosotros queremos aprender y llegar a un momento en decirle, tengo la experiencia para enseñarle a otros. Claro. Y esto de la retroalimentación de generación a generación va a ir fortaleciendo muchísimo a la movida juvenil, ¿no? Porque, siempre digo, estos adultos eran los jóvenes revolucionarios de su tiempo que están haciendo la movida, y nosotros somos los jóvenes de este tiempo que vamos a hacerla. Vamos a enseñar a los jóvenes y nos van a decir, no quiero trabajar contigo porque eres adulto. Va a llegar ese momento que nos toque también, o nos van a decir lo que nosotros estamos diciendo. Entonces yo creo que es bastante importante trabajar. Y yo recuerdo un ejemplo dentro de mi propio grupo. Al comienzo decíamos de 15 a 29 y nos llegaban niños más pequeños a trabajar, o nos llegaban adultos de más edad. Y recuerdo que Efraín te lo mencionó, de que ahora trabajamos con adultos mayores, de 30, 40 y con niños más pequeños. Porque yo creo que el parámetro es más grande. Ya si quieres trabajar el tema joven, tienes que trabajar con los niños que van a ser el futuro joven, y con los adultos que son los papás, los padres de familias o los vecinos. Claro, con roles diferentes, exacto, ¿no? con y tratamientos temática, lenguaje, toda una movida totalmente diferente, porque no vamos a hablar a los adultos como hablamos a un pequeño, pero sí con el mismo, digamos, con la misma línea de trabajo. Si queremos trabajar derechos humanos, con todos trabajamos derechos humanos, pero con un lenguaje, con un lenguaje corporal también acorde a la edad. Pero sí, yo sí creo en el tema de un trabajo conjunto intergeneracional, ¿no? Perfecto. ¿Qué viene para Red Juves? Para Red Juves es algo que estamos trabajando ahora en noviembre, porque te lo digo primero el de noviembre y luego te menciono el de diciembre. En noviembre queremos hacer todo un tema de juegos de antaño. Entre líderes de organizaciones nos queremos juntar para hacer una quincana, pero con juegos de antaño, el trompo, el lingo, chapada, los que ya no jugamos mucho, porque estamos más con el celular, porque también me pasa. Entonces, pero también queremos hacer quincanas, pero metiéndole un poco de lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, la carrera de 3 pies, pero para jugar partido, ¿no? O digamos, la gallinita ciega, o tumbalatas, pero con unos plus para que hacerlo más divertido también. Pero lo que no vamos a hacer es de que compite la Red Joven Sur con la Retumba, con Crearte, sino vamos a juntarnos todos los, ya ponle 40 jóvenes y dividirnos. Y aprender también a convivir con otros líderes, que otro sea el que dirige, que otro sea el que forma parte de mis espacios, y ya no sea como el primer campeonato que hicimos de fútbol donde, digamos, competimos entre organizaciones, sino sea más un tema de convivencia. Más de fraternidad. Exacto, de fraternidad, porque nos va a permitir, porque en diciembre queremos hacer todo un tema de campaña navideña de labor social, y el hecho de hacer una confraternización en noviembre nos va a permitir que esta actividad de diciembre ya conocemos la sensibilidad del trabajo porque los líderes nos conocemos, pero muy poco conocemos a los integrantes que están formando. Y también lo que exactamente hacen, ¿no? Exacto, lo que hacen, lo que estudian, lo que les gusta, lo que no les gusta, y nos va a permitir para esta campaña navideña que queremos hacer, ¿no? Bien, Edward. Entonces, como Red Juves, tal vez quieras dirigirte a la población joven, especialmente de Villa El Salvador. Tal vez quieras decirle algo. Invitarlos a participar de la Red Juves. Nosotros nos reunimos todos los lunes a las 4 de la tarde en la quinta casa de la Juventud de Villa El Salvador, ubicada en el 3 de octubre con la avenida Álamos. Puedes coordinar con Henry Retes, que es el gerente de juventudes de la Municipalidad de Villa El Salvador. Encantados de trabajar. Puedes tener tu organización registradas o como no registradas para formar parte del espacio, porque como lo he mencionado,
la idea es que te registres en el proceso y cuando aprendas por qué es importante registrarte y formar parte de esta actividad. Tenemos muchas propuestas para el siguiente año y así que los invitamos a formar parte del espacio. Bien, gracias Edward. Éxitos y saludos a todas las organizaciones que están en torno a Red Juves. Muchas gracias.